Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y ya estamos en el tiempo de tertulia y la de hoy se la vamos a dedicar a un escritor que tiene una legión de seguidores. Voy a leer parte de la biografía que dos de nuestros invitados tienen en su web, cosmere.es, dedicada íntegramente a este escritor y de la que hablaremos un poco más adelante. Brandon Sanderson nació en diciembre de 1975 en Lincoln, Nebraska. De niño le encantaba leer, pero perdió interés en el tipo de obras que solían sugerirle y para cuando llegó a secundaria nunca abría un libro si podía evitarlo. Todo esto cambió cuando en el instituto una astuta profesora, la señora Reader, le ofreció la oportunidad de leer Vencer al dragón, de Barbara Hambly. Brandon disfrutó de este libro de principio a fin y buscó otros similares. Descubrió autores como Robert Jordan, Melanie Ron, David Eddings, Annie McCaffrey, Orson Scott Card. Brandon siguió siendo un ávido lector hasta acabar el instituto. Le gustaba tanto la fantasía épica que incluso intentó escribir alguna cosa por sí mismo. Sus primeros intentos, dice, eran terribles. Este es el comienzo de la biografía que tienen dos de nuestros invitados en su web, cosmere.es. Tamara Tonetti y Ángel Lorenzo se definen como alocados fans y coleccionistas de Brandon Sanderson y son cofundadores de la web que he citado, cosmere.es, el portal más completo en nuestro idioma sobre la obra de Sanderson. Además, colaboran con la editorial Nova corrigiendo novelas de este autor. Tamara, Ángel, bienvenidos a Windhumanoz. Encantado. Hola. Gracias por aceptar nuestra invitación para charlar un ratito sobre este autor que creo que os gusta un poco, ¿no? Apenas. Muchas gracias por invitarnos a desvariar. Muy bien, pues para eso estamos. Daniel Garrido es licenciado en periodismo y un apasionado por la literatura fantástica desde su infancia. Desde 2013 dirige el blog Caballero del Árbol Sonriente, donde reseña obras de fantasía y ciencia ficción, además de informar de todo tipo de novedades relacionadas con el género. Es miembro del equipo de la revista Windhumanoz desde su fundación, donde ejerce como redactor y editor, y es también un ferviente seguidor de la obra de Sanderson. Daniel, un placer tenerte aquí, además de la revista, en el podcast de Windhumanoz. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues sí, ya había muchas ganas de pasarse por aquí, no había tenido todavía la ocasión y creo que hoy es un día perfecto porque vamos a hablar de uno de los grandes de la fantasía actual, o sea que mejor imposible. Pues también, la web de Tamara y Ángel está dedicada en exclusiva al universo Sanderson, pero en la tuya, en Caballero del Árbol Sonriente, también he visto que tienes bastante, está clasificado por etiquetas y demás, y tienes mucha información también, y artículos y reseñas sobre los libros de Brandon Sanderson, ¿verdad? Sí, es uno de los autores que está ahí siempre, lo vamos a ver porque tiene una producción increíble en número y en cantidad. Y sí, es uno de los autores que desde siempre, desde que empecé en el blog, bueno, de hecho, la primera reseña es de un libro de Sanderson, con eso te lo digo todo, sí. Pues voy a empezar con una confesión. Yo no he leído nada de Sanderson. Entonces, partiendo de esa base ya tan chunga, ¿vale? Tengo mucho interés porque me contéis cosas de Sanderson, porque yo creo que este autor es el típico que como empieces te enganchas y vas para adelante. Y además libros tienes unos cuantos para elegir. O sea que tengo mucha curiosidad por conocer el universo Sanderson. Si os parece, podemos empezar por el concepto Cosmere, ese concepto que para algunos será tan abstracto y para los que lo conocéis será abstracto pero menos, y ese universo compartido, cómo lo está desarrollando a través de las distintas sagas que ha puesto en marcha. Si os parece, empezamos por ahí. Tamara, por ejemplo, ¿te animas? Sí, me animo. A ver, siempre se dice, ¿no?, que Cosmere es el nombre que reciben todas las novelas de fantasía de Sanderson que tienen lugar dentro de la misma galaxia que nosotros llamamos universo. Y empezó escribiendo una de estas primeras novelas que fue Elantris,
Y a partir de aquí, sin que nosotros lo supiéramos al principio, porque cuando empezó a publicarse no sabíamos esto todavía, nos dimos cuenta pues conforme iban avanzando los libros, veías que algunos personajes aparecían en algunos sitios y decías, ostras, y te das cuenta que tenía como un hilo conductor, ¿no? Y Brandon siempre comenta que cuando él leyó Asimov, que le impactó también la idea de cómo unía sus historias al final y cómo todas se encajan dentro del mismo universo y que no eres consciente de ello y que tenía ganas de hacer algo así. Así que, bueno, o sea, tenemos a Sanderson como para 40 años, o sea que... Bueno, y Ángel, por ejemplo, ¿cómo fue tu debut con el Cosmere? ¿Cómo empezaste a meterte en ese universo? Que ya te digo, yo desde fuera lo veo y digo, cuando he entrado en vuestra web y he visto las sagas, los libros, la relación entre unos y otros, el orden de lectura, la guía de lectura, que ahora hablaremos un poco de ella, a mí me parece un universo vastísimo. ¿Cómo fue tu entrada y cómo te enganchaste a este autor? Bueno, yo no entré, digamos, cuando empezó, porque la primera novela que se publicó en España, si no recuerdo mal, es Elantris, en 2005. Yo el primer libro que me leí de Brandon en realidad fue El Camino de los Reyes, la primera edición, y flipé, o sea, flipé tal cual, no había leído nada como eso, además me pilló el libro en un momento malo en mi vida, de eso que te puede sumergir más por evadirte quizás, ¿no? Sí. Y me lo leí, lo acabé y lo volví a leer otra vez y dije, esto es la hostia, con perdón, o sea, esto es lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Y desde entonces fascinado, o sea, agarré todo lo que había además del autor, fue también cuando descubrí el Cosmere, y es un poco lo que ha comentado Tamar, o sea, Brandon quería hacer una gran épica, una gran historia larguísima, pero los editoriales le dijeron, mira, nadie te va a publicar 20 libros, tienes que publicar libros conclusivos, que es lo que ahora mismo está vendiendo, o sagas cortitas. Y como dice Tam, pues basándose en lo que hizo Asimov de las conexiones, él fue creando historias cortas, o bueno, no cortas porque es Brandon, creaba novelas conclusivas o sagas en su cabeza, en su idea, para luego poder conectarlas todas, y de ahí nace el Cosmere. Hay libros que están fuera, o sea, que nadie se abrume por la gran cantidad de libros que hay, porque es verdad que hay libros que no están en esta galaxia, digamos, pero los que tienen la gran fama sí que lo están y son los que nos importan realmente al público general, digamos, metido en el Cosmere. Pues luego hablaremos también, si os parece, un poco de ese universo fuera del Cosmere. Dani, ¿y tú qué es para ti el Cosmere? ¿Cómo entraste tú en ese mundo que por lo que se ve atrapa tanto? Pues yo también sin saber qué era el Cosmere, porque no tenía ni idea de que esto formaba parte de algo mayor. Y creo que vamos a citar las 3 grandes obras con las que se puede entrar en Sanderson, porque ya Tamara y Ángela han citado 2, yo otra más, El Imperio Final, que es otra de las sagas de Sanderson, El Nacido de la Bruma, que también la primera edición que se publicó, que eran unas portadas horribles, que no sabemos cómo se pudieron llegar a vender esos libros. Es porque las novelas son muy buenas, creo Porque yo. son Que buenas, por eso claro. Si no, con las portadas que se publicaban originalmente hubiera sido y quedé enganchadísimo totalmente. Descubrí ahí un estilo diferente a la fantasía a la que estoy más acostumbrado, que yo me gustan un poco más oscuros, mundos más grimdark o deprimentes. Y aunque Sanderson también tiene una gotita también, no es que sea todo maravilloso en sus mundos, no es grimdark total. Es algo muy, muy diferente y aún así me atrapó. Y sobre todo por los sistemas mágicos, que ya lo hablaremos, la magia que usan en sus mundos, cómo eso interactúa con cómo los personajes van desarrollando sus habilidades a través de mucha acción, que incluye muchas escenas de grandes momentos de combate, de entrenamiento, y eso le da mucha agilidad a todas sus novelas. Precisamente en casi todos los programas hablamos del tema de las portadas, y es verdad que se dice que una mala portada se puede al menos por lo menos crear un pequeño rechazo primerizo a ese libro, pero que también es cierto que al final el boca a boca, la calidad de la novela, por muy mala que sea la portada, por muy horrorosa que sea, si el libro es bueno, al final el boca a boca entre los lectores termina imponiéndose y la novela sale adelante. Tamara, ¿querías decir algo? Sí, yo por ejemplo, o sea, me leí Elantris
Y Sí. no me leí El Imperio Final hasta que un amigo me dijo, va, léetelo porque pasábamos por delante de la librería, pero claro, yo pensé, vi la portada y dije, joder, ¿desde cuándo Nova publica terror, sabes? Porque veo al tío de lado calvo gritando, digo, ostras, digo que yo no lo compro. Y digo, bueno, va, y me gustó un montón, pero menos mal que luego se hicieron las reediciones con unas portadas menos genéricas. Claro, sí, Porque estas, te juro que daba miedo, era como, ¿qué es esto? para que veas, pero es lo que hablamos, la calidad al final se impone. Si os parece, bueno, hablar de Cosmere, yo creo que podríamos, ya lo hemos dicho antes de empezar la entrevista fuera de micrófono, que podríamos estar aquí horas y horas y horas y grabar un programa y otro hablando de todo esto. Pero si os parece, vamos a hacer un pequeño esquema, un pequeño guión de las novelas del Cosmere. ¿Por cuál os apetece comenzar? ¿Queréis un orden cronológico? He visto también, como decía antes, que en vuestra web, en cosmere.es, tenéis una guía de lectura en la que hacéis ofrecéis un pequeño orden, bueno, pequeño, amplio orden de lectura, que no sé si cómo se os ha ocurrido esa locura de ordenar todo eso, pero bueno, Ángel, dime. En principio hay que tener claro también que Brandon, él dice que no hay un orden preestablecido, ¿vale? Es decir, aquella persona que llega a una librería y le guste un libro, por su portada, por la sinopsis, por lo que sea, puede empezar por ahí. Muy Lo bien. que pasa, como hemos comentado, es que hay tantos libros hoy en día que la gente normalmente que llega a la web por un amigo o a la web o en internet, en general, la gente suele preguntar, oye, ¿por dónde empiezo? Que veo que este señor tiene 20 libros. Pues ahí es donde nosotros hemos metido un poco la patita para intentar echar un cable. Brandon tiene su recomendación de por dónde empezar, nosotros tenemos la nuestra, hay como un orden, digamos, oficializado entre los fans por cómo transcurren las historias del Cosmere, pero que quede claro eso, de que no es obligatorio ni mucho menos, que cada uno puede empezar por el libro que le guste. ¿Y ese orden oficializado, como dices, coincide con el vuestro o es distinto? ¿Y el de Brandon Sanderson es muy distinto al que vosotros recomendáis? Es muy similar. Brandon, por ejemplo, lo que pasa también es que a lo largo del tiempo que ha ido mejorando su forma de escribir, hay ciertos libros que a lo mejor se le han quedado un poco atrasados. Por ejemplo, El Antris, que es el libro por el que nosotros recomendamos empezar, Sí. es el primer libro publicado de Brandon. Entonces, hoy en día Brandon ya no recomienda empezar por El Antris, él recomienda empezar por Nacidos de la Bruma, pero nosotros seguimos recomendando empezar por El Antris por el motivo de que, aparte de que es el primero, que desde ahí puedes ver la evolución al resto de su obra, y es una historia que sigue siendo fantástica a día de hoy, o sea, no ha envejecido genial. Es verdad que la escritura de Brandon puede haber mejorado desde aquel punto en adelante, Sí. pero el libro es fantástico y te abre el Cosmere desde ahí. Por lo Vale. menos nosotros en la web es el que recomendamos. Bueno, tenemos una guía visual, ¿no? Pero del Antris en adelante. Pero Brandon recomienda empezar en realidad por Nacidos de la Bruma. Y Dani, imagino que conoces la guía de lectura de cosmere.es. ¿Tú cómo también empezaste o tienes algún orden preestablecido o cómo lo llevas? Yo suelo recomendar, como empecé yo, me resultó tan natural ir avanzando así, que yo siempre que me preguntan suelo decir El Imperio Final, porque aunque es el inicio de una trilogía, es una novela que funciona bastante bien de forma independiente. Tiene un comienzo y un final que si quieres quedarte ahí, te puedes quedar. Pero la verdad es que va a ser difícil que te quedes ahí, porque yo empecé a leerlo y ya tuve que leerme la trilogía y ya ir a lo demás. Es lo que, como bien ha dicho Ángel, es verdad que si empiezas desde el Antris, puedes ir viendo la evolución del autor. Yo hago esa salvedad siempre, si alguien que me pregunta en redes o lo que sea, le digo eso. O yo siempre el Imperio Final, o puedes irte al Antris, que a mí me parece no tan potente, tiene una ambientación muy original, muy refrescante, pero no me resulta una novela tan potente como resulta el Imperio Final, para mí. Y creo que a algunos lectores no les puede resultar tan atrayente el Antris. Sí, Y por eso siempre que a lo tiendo mejor lo más que tú recomiendas es una novela para empezar más potente, pero para enganchar al Claro, lector desde el minuto uno, exacto. ¿no? Porque creo que si te enganchas ahí, luego vas a buscar y vas a querer leer más. Y aun sabiendo que el antes a lo mejor no te va a resultar tan potente, lo vas a leer igual, porque yo lo leí después y lo he Sí. disfrutado. Se me ha quedado menos, no tan redonda como otras novelas, pero por eso quizás es una primera obra, se nota que no es el autor que tenemos ahora, pero aún así sigue siendo una historia igualmente disfrutable y cualquiera que quiera acercarse a ella, que también es una novela independiente, el Antris, puede empezar por ella sin problema. Pues venga, Tamara, anímate, el Antris, cuéntanos un poco
algo de esta obra? Pues el Antris, digamos, lo que primero que puedes ver, creo que el Antris resume muy bien las características básicas de cualquier historia de Sanderson, ¿no? Que es muy concentrado, como si fuera en plan un perfume, te encuentras con el world building, que hace un trabajo bastante bueno con todo lo que es la creación del mundo, tiene un sistema de magia propio y los personajes están bastante bien construidos. Y también toca otros temas bueno, que son bastante frecuentes en Sanderson, ¿no? Que es un poco el impacto de la religión y luego también la política dentro de los mundos que tiene. Este en concreto tiene lugar en Sel y está ubicado en una sola ciudad. O sea, aquí todo lo que pasa básicamente en la misma ciudad y sus alrededores. Y es la historia de una persona en un mundo en el que tienen la oportunidad de despertarse por la mañana y haberse transformado como en dioses, con magia y con unas capacidades increíbles de hacer lo que nosotros llamaríamos milagros, pero la magia se ha pervertido y al haberse pervertido, cuando te levantas por la mañana no estás bendecido, sino que tienes como una maldición encima y empiezan como a transformarse en medio zombies. Es bastante terrible porque son seres que no pueden morir, pero pueden sentir dolor y digamos, lo trágico de la historia es que lo estás viendo desde el punto de vista de un príncipe cuando empieza que está esperando a casarse y a heredar el reino, pero en vez de al día siguiente casarse y despertarse súper feliz de la vida, se despierta maldito y encima el padre, para que nadie se entere de que esto ha pasado, porque bueno, es una desgracia y encima que haya pasado en la familia real, decide tirarlo a la ciudad de Lantris, que es donde están todos los zombies, por así decirlo, o sí. Sí. Y a su prometida, que justo va a llegar ese día a la ciudad, le dice bueno, que se ha muerto. Pero claro, ella también es como muy curiosa y muy inteligente y empieza a intentar investigar qué es lo que ha pasado ahí, porque como que algo le suena un poco extraño. Y además en el Antris la magia está rota. Sí. O sea, es una historia donde es el redescubrimiento de lo que había antes y ver si es posible salvar algo. O sea, no es un sitio donde exista la magia como tal, sino que se ha echado a perder, tiene un problema. Y eso es un poco... Y luego también hay otro personaje que es buenísimo, que es el antagonista, Sí. y creo que es de los más queridos también de todo el Antris y quizás del Cosmere, porque es muy buen antagonista. Y escribe Brandon los capítulos como si fueran tríadas, uno desde el punto de vista de cada personaje y puedes ir viendo más o menos la misma época o una continuación desde cómo piensa cada uno de ellos. Y es muy interesante también de ver. Genial. Ahora, no tiene obviamente lo que decía Dani, ¿no? La misma potencia que a lo mejor Mistborn, que además Mistborn es maravilloso, en plan bofetón detrás de otro. Y la mejor frase de ahí, bueno, es de Kelsier. Perfecto. Pero sí, el Antris es muy chulo. Por supuesto, Daniel, Tamara, Ángel, si alguno de los tres está hablando de la sinopsis un poco de los libros que vamos a citar y alguno quiere apuntar algo porque tenga, vale, no sé, guay. porque sea su libro favorito de cabecera o quiera apuntar algo que a lo mejor crea que es importante, lo podéis hacer, sin problema. Del Antris, Ángel, Dani, ¿queréis comentar algo o pasamos a otra obra de Sanderson? Bueno, hay bastante más que comentar. O sea, Tamara ha hecho un buen resumen. Sin entrar en spoilers, obviamente, que no queremos jorobar el libro a nadie. El Antris, como dice Tam, es un libro que condensa en un libro, porque es conclusivo de momento, que Brandon quiere sacar secuelas, pero de momento no las hay. En un solo libro tienes lo básico del Cosmere. Y gran parte de la gracia de los libros de Brandon, aparte del world building, son los sistemas de magia, que hablaremos un poco más en profundidad luego. En este caso, en el Antris, hablamos del Dor, que es como una especie de magia de runas que puedes escribir en el aire. Y, como dice Tam, está roto. Entonces, la gran trama que hay en el libro es resucitar esto, o sea, salvar el Antris, salvar el sistema de magias. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se ha roto? No, es verdad que es un libro un poco más político que otros de Brandon, en el sistema de, vale, cómo hemos llegado aquí, cómo se puede hacer, pero el descubrimiento de cómo podemos arreglar lo que está roto es bestial. O sea, es un libro que para estar todo en un mismo punto concentrado, porque no hay viajes, no hay una épica misión para ir a destruir un objeto maldito, es todo ahí. Está realmente bien. Vale, pues ahora
entre los tres, decidme otro de los libros de Sanderson por el que continuaríais o cuál os apetece hablar ahora. Porque ya os digo, no nos va a dar tiempo de hablar de todo. Vamos a tener que hacer una selección. Así que decidme, Dani, por ejemplo, o Tamara, cualquiera. ¿Qué os apetece hablar ahora? ¿De qué libro o saga? En teoría, el siguiente, si quieres mantener el orden de publicación, te encuentras con El aliento de los dioses, que Perfecto. es también una novela independiente. Está ambientada en un mundo totalmente diferente. Es lo que cada novela está ambientada en uno de estos mundos de este universo, podemos decir, cada saga de estas. Y en ella nos presenta a una joven que ha sido llevada al reino vecino, perdón, que está gobernado por un dios en la tierra. Es una especie de figura todopoderosa y que tiene que casarse con ella. Y a través de la llegada de este personaje nos irá presentando toda una trama de tejemanejes en la corte entre estos dos reinos también enfrentados. Y también es una novela que funciona muy bien de forma independiente. Es una historia que es independiente y que puede servir también a los lectores para ir avanzando. Es un pasito más, pero también muy, muy cercano al estilo todavía Elantris. Perfecto. Esas dos novelas son muy, muy parejas. Pensábamos que ibas a decir que vamos a decir Nacidos de la Bruma en vez del aliento, pero sí, también No. El aliento está realmente bien, también para continuar. Nosotros lo solemos recomendar después de Nacidos de la Bruma. Sí. Ya no por orden de publicación, que también es un orden fantástico para empezar a leer los libros, sino porque ciertas partes de la trama, si las tienes frescas, luego te ayudan, por ejemplo, a... No, sí, yo quiero hablar del aliento, no te preocupes. Pues para hablar de lo que queráis. El aliento, por ejemplo, lo que comentaba Dani, ¿no? Lo del rey dios, su Sebrón y la trama de las dos hermanas. La importancia para mí del libro en este es la magia. Para mí la magia es lo que más, personalmente, lo que más me gusta del libro es la magia. A Tamara creo que también le gusta mucho. Y no sé, Dani, si a ti la magia también te gusta, por comentarla. Yo quizás sea la más floja de todos los sistemas mágicos del Cosmere, fíjate. Yo creo que es la que menos es original, como todos los sistemas. Yo creo que ninguno sé que cada vez que coja un libro de Sanderson se va a quedar asombrado de cómo va desarrollando los sistemas mágicos y cómo cada cual tiene sus particularidades. Pero yo creo que es el que menos me llama de todos. En la variedad está el gusto, dicen. Tamara, ¿y tú? ¿El aliento de los dioses? A mí A ver, tengo que reconocer que yo tengo memoria Dory. O sea, recuerdo muy mal las cosas. Yo me leo un libro, o sea, de Sanderson o de quien sea, me queda una impresión de lo que me ha hecho sentir y después tengo que releerlo porque una semana después de releerlo tampoco me voy a volver a acordar. Pues cuéntanos esa impresión, que también es muy interesante. A mí me encantó. O sea, me gustó mucho. Me llamó muchísimo la atención el tema de los colores y cómo, digamos, cómo se desarrolla, porque es como una teoría de que cada persona nace con un alma que de alguna manera puedes donar a otra persona para que esta persona que la recibe, digamos, aumente su poder, su capacidad mágica. Y a cambio tú no te mueres, pero te quedas como atontado. O sea, que es una especie de yo qué sé, nigromancia happy, ¿no? O sea, nigromancia cromática. Y me fascina cómo evoluciona la trama, ¿no? Porque es lo que decía Dani, una chica se tiene que ir a casar con el rey Dios, pero la persona que la envía, hay dos hermanas, una es la que ha crecido preparándose para ese momento en toda su vida, Sí. pero el padre la quiere tanto que decide mandar a la hermana más pequeña. Y claro, llega allí, llega a la corte, no tiene ni idea de lo que está pasando, pero disfruta descubriendo las cosas. Y también lo muy bueno del libro es ver lo que pasa en el trasfondo, que lo que está pasando en esa ciudad no es lo que tú tienes en la cabeza. Y luego también está la parte heroica de la hermana que intenta ir a rescatarla y luego se da cuenta de que no hay nada que rescatar en el fondo. O sea, y aquí es cuando empiezas a pensar luego que Brandon te ha engañado y que te tienes que leer todos sus libros, básicamente. Bueno, el siguiente, o no sé, corregidme si me equivoco por orden. Daniel, ¿querías apuntar algo?
Sí, quería apuntar porque creo que entra dentro de esta novela, pero también Sí. ocurría en la anterior y creo que es algo que hay que destacar, o por lo menos a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, es la participación de personajes en las novelas que crea Sanderson que no son personas y tienen una intervención en la trama que son brutales. Aquí, por ejemplo, por hablar del aliento de los dioses, hay una espada que empuña un personaje que digamos que tiene alma y constantemente interactúa con este personaje, es como una especie de voz interna que solo escucha el personaje que porta la espada y hay una interacción entre el resto, entre este personaje y su espada que es magnífica. Y esto ocurría también algo parecido en el Antris, que estaban las figuras estas de eones, aeones, me van a matar Tamara y Ángel, pero como están aquí me salvan ellos Tamara, dilo. Dilo. Los eones. los eones. Los eones, perfecto. Que son también una especie de esferas que acompañan a los personajes con las que se pueden comunicar entre ellos y también interactúan con los personajes, ¿no? Y tienen su propia personalidad. Y eso lo desarrolla muy bien Sanderson en todas sus novelas. Siempre incluye elementos o figuras que tienen personalidad, pero que no llegan a ser, son personas, son seres, entes, cada uno con su propia personalidad y le da una interacción muy interesante entre la trama y los personajes. ¿Sí, Ángel? Es cierto, es que claro, no sé hasta qué punto podemos mencionar detalles de la trama, pero es que me da miedo hacer spoiler a alguien y arruinarle. No, mejor, yo creo que es mejor que lancéis la caña, pero Vale. sin profundizar Claro, es demasiado. que hablando otra vez del aliento, el sistema de magia, esto no es spoiler, es cómo funciona el sistema, es lo que comentaba Tamara, ¿no? O sea, tú recibes el alma de otra persona, no es exactamente el alma, pero para que nos entendamos, y vas ganando poder. Entonces, claro, en la sociedad nos encontramos con personas que han acumulado a base de riqueza una gran cantidad de estos alientos, porque obviamente como cualquier cosa en el mundo, la gente con dinero pues puede comprar, si tú eres pobre y necesitas dinero, pues puedes vender tu aliento para, digamos, poder vivir. Entonces nos encontramos que cuando más alientos tienes, hay ciertos niveles que se consideran como elevaciones y vas ganando, digamos, como un nuevo poder que despierta en ti por haber llegado a X cantidad de alientos. Estos alientos, la gracia que tienen es que tú los puedes utilizar para insuflar vida en objetos inanimados o incluso en cosas muertas. Entonces, por eso Tamara decía que es como una especie de nigromancia colorida, es como una nigromancia muy bonita, ¿no? Porque Sí. es como, una capa, pues la insuflo de vida con los alientos que son el alma de otras personas y puedo decir a esta capa que me proteja en combate. Y la capa cobra vida, como si fuera de Doctor Extraño, y lucha contigo. Entonces, este tipo de poder a mí me pareció de lo más original del libro y a mí me gustó mucho, aunque Dani, bueno, él dice que es de lo más flojo. Es verdad que es más flojo comparado con otros, pero a mí me encantó, la verdad. Exacto, es muy original. Yo quiero decir, tampoco es que sea una mierda, no estoy diciendo. Pero si pones una escala, si me dices, elige cuál, pondría, creo, encima Nacidos de la Bruma, luego el archivo, luego el Antris y luego, por ejemplo, por ponerte un orden, ¿sabes? Pero sí, totalmente es muy original y le da a la. Es muy llamativo, eso es desde luego, eso no Pues cabe ninguna Daniel, duda. vámonos con Nacidos de la Bruma. Dale, Pues cuenta a ver sí, un poco sobre esta saga y bueno, Nacidos de la y Bruma. ahora Tamara y Ángel, que veo que también les encanta el tema de los sistemas de magia y tal, que nos cuenten un poco Sí, yo toda hago esa parte. una presentación más bien de la trama sin solo somera para que ellos luego Sí, unas destripen bien pinceladas los para... sistemas mágicos que se les va a dar mejor. Y en Nacido en la Bruma nos presenta un mundo que durante 1000 años ha estado gobernado por una misma figura, una especie de señor oscuro, por ponerlo así entre comillas, aunque luego le podríamos hablar mucho sobre ello. Es el Lord Legislador que ha estado gobernando en este mundo durante 1 milenio y ha tenido a toda la población esclavizada cumpliendo sus órdenes. Es un mundo donde nos va a resultar ahora muy cercano porque es un mundo donde hay un montón de volcanes y está constantemente lloviendo ceniza en ese mundo, es un mundo cubierto de todo por cenizas. Y ahí nos encontramos con los Ska, que son la población lo más humilde del mundo, La clase la baja. clase baja, totalmente esclavizados por la clase noble y todopoderosa al servicio del Lord Legislador. Y nos encontramos con un grupo de personajes que van a intentar organizar un golpe de Estado muy particular, una especie de derrocamiento del señor oscuro este a través de una especie de, por ponerlo con un símil de cine como Ocean's 12, es un paralelismo muy cercano. Vamos a organizar un grupo con distintas, cada uno tiene una habilidad especial y este grupo se va a juntar para intentar derrocar a este señor oscuro y que el pueblo Ska se libere por fin
Pero esto es una presentación muy sencilla porque luego sí, hay... no, te lo agradezco porque, verás, lo que pretendemos es dar unas pinceladas tampoco en Claro. profundidad, porque sería, ya hemos dicho que nos daría para muchos programas, para muchas horas de tertulia. Ángel o Tamara, el sistema de magia de esta saga, también resumido, porque no, que imagino que podríais hablar muchísimo de ello. ¿Qué nos podéis contar? ¿Quieres ir tú o yo? Bueno, a mí me gusta porque está basado en la comida. Un poco Ah. atípica, pero en la comida. Bien, bien. Porque para que funcione tienes que comerte metales en pequeñas cantidades. O sea, bueno, sí, más o menos, al principio al menos. A ver, el sistema de magia está basado en los metales y conforme va avanzando la historia descubres que hay diferentes formas de emplearlos. No podemos entrar muchísimo en eso porque es un poquito de nada spoiler, pero digamos que cada metal con el que tú interactúas te da una facultad diferente, ¿no? Y entonces se supone que hay personas que pueden acceder a todo el abanico de poderes, que son los que se llaman nacidos de la bruma, y hay otras personas que a lo mejor solo pueden acceder a una capacidad, o sea, a una, sí, básicamente, una, así, en función del metal que están utilizando. Y como no puede ser de otra manera, en un mundo tan injusto como ese, básicamente son los nobles los que tienen acceso, porque es un tipo de magia que funciona por es hereditario según tu linaje, pero se va diluyendo con el tiempo. Así que para cuando llegamos a la época de los legisladores es un poco más atípico de ver. Y está muy bien pensado y hay momentos en los que asusta de verdad. Y yo me acuerdo que Brandon dijo que incluso notaba que, hablando de Dani, recuperando lo que ha dicho el Green Dark, leí en un artículo que escribió o en una web, no recuerdo, que decía que se arrepentía, ¿no? Porque era como súper oscuro, él acaba de leer a Abercrombie y que, bueno, que era como muy... Y yo pensando, joder, si esto es Green Dark, o sea, madre mía. Que pensaba que se le había ido la mano un poquito, ¿no? Sí, bueno, tiene un par de puntillos que dices, pero bueno, interesante. Muy bien. Ángel, Bueno, sobre el por sistema de ampliar un magia de... poco... Sí, dime. Sí, era por ampliar un poco lo que ha dicho Tam, para dar ejemplos, porque ha dicho que los metales molan, pero no ha dicho nada. Hay metales, por ejemplo, que te hacen más fuerte, hay metales que te hacen más ágil, hay metales que te permiten escuchar con mayor potencia, digamos, ¿no? Como a distancia. Entonces, un poco la gracia es esa, de que hay gente que tiene todo el abanico y hay gente que solo tiene uno, pero la gente que solo tiene ese poder puede concentrarse más en ese poder y quizás no ampliarlo más, pero como que están más especializados, ¿no? Ahí está la gracia. Este sistema es espectacular de ver en el libro esto no sé si es spoiler o no, el acero y... ¿Lo consideraríamos spoiler lo que pueden hacer? Vale, hay un poder, digamos, que te permite atraer y tirar del metal. Entonces, si vemos cualquier portada que les vemos como volando, esos básicamente son Spider-Man. O sea, es básicamente Spider-Man, pero con metales. O sea, la gente de estos libros, hay un par de ellos que tienen los poderes de atraerse o empujarse por los metales. Y como, claro, es una ciudad en un estilo gótico y está todo lleno de candelabros, puntas de acero de estas como de pararrayos, etcétera, etcétera, pueden empezar como a tirar de estos metales como si fueran Spider-Man sin red y empezar a volar y luchando por el aire por toda la ciudad. Es súper espectacular. Esperamos que algún día hagan una serie o anime o juego de esto, porque es que visualmente es de los más espectaculares en magia. No sé si Dani se imagina algo similar así, pero vamos. Imagino que es posible que algún día haya, porque ahora están con el boom de series que está viendo, es posible que en algún momento la haya. Si os parece, podemos pasar. La siguiente, si no me equivoco, es la saga del Archivo de las Tormentas. Daniel, cuéntame. No, antes de ir al archivo, porque precisamente dime. como había mencionado lo del el tema visual o de acción, yo creo que es una de las cosas que más me atrajo de esta saga y que hace que sea espectacular, porque es que cuando Sanderson te describe las escenas de combate o de lucha o de entrenamiento, porque tenemos a la protagonista principal, es una chica de la calle que descubre de pronto que tiene estos poderes y se encuentra con un mentor que le va a ir entrenando en usar estas habilidades. Y esto le permite a Sanderson ir mostrándonos paso a paso todos los poderes que tienen estos nacidos de la bruma y genera acciones, como muy bien estaban explicando,
muy visuales y de un nivel, a mí me recordaba, estuviera viendo un videojuego. Estaba viéndome, el Sanderson lo explica y lo estás imaginando en tu cabeza y ves cómo luchan, cómo se enfrentan con las armas, cómo tiran, cómo vuelan. Y eso le da mucho atractivo y es una de las cosas que me enganchó definitivamente de este autor, que todo, aparte de la trama, va desarrollándolo a través de unas escenas de acción muy, muy bien narradas y muy ágiles y que te permiten presentártelo los poderes que tienen los personajes, pero de una forma muy visual e intuitiva que tú lo vas entendiendo y cada escena te lo va a permite que tú lo vayas interiorizando y de una forma muy natural. Yo creo que una de las cosas más difíciles de conseguir y que por lo que estáis contando Sanderson lo logra es precisamente el conseguir que mientras que estás leyendo te estás viendo la película en tu mente, estás viendo las imágenes porque están tan bien descritas y es tan visual que efectivamente las ves. Hay otras veces, otras obras, otros autores que a lo mejor son más mecánicos y te están describiendo una acción pero no la estás viviendo tanto, y la verdad es que esto por supuesto es de agradecer. Dani, si te parece pasamos al archivo de las tormentas. El archivo de las tormentas, el mastodonte final de Sanderson. Ese es el que cualquiera que entre en una librería se asusta definitivamente porque ve de repente 4 tomos ahí, cada uno grande como... En teoría van a ser 10 libros en principio, luego ya dirán Tamara y Ángel, seguro que pueden añadir algo más, pero en principio ahora no lo contarán. Está pensado como una decalogía, separada en 2 tramas principales, en 2 arcos argumentales que estarán 5 y 5 libros, en teoría. Y estamos a punto ya de llegar al 5º, vamos, eso nos dice un poco el ritmo de escritura que tiene Sanderson. Ha publicado ya los 4 primeros. Sí. Y aquí nos lleva a un mundo que la característica principal es que es azotado por gigantescas tormentas. Estas tormentas recorren el mundo en una dirección concreta y van acompañadas de un gran poder, de una gran energía, que es la que recarga o permite que todas sus tecnologías y todos sus elementos obtengan el poder. Es que, y resumir ahora mismo lo que es la trama del archivo de las tormentas es lo más difícil todavía sin entrar en spoilers. Pero para empezar nos presenta a un joven que ha acabado como esclavo. Está siendo llevado a las llanuras quebradas, que es una zona donde llevan en guerra 10 años, donde un reino se está intentando vengar la muerte de su rey contra un enemigo que teóricamente los traicionó. Y este joven es llevado allí como esclavo y se encuentra en medio de una guerra lo más brutal posible, convertido en un esclavo que es condenado a llevar puentes para que los ejércitos puedan desplazarse por este lugar, porque es una gigantesca llanura, como su nombre dice, una llanura quebrada, está llena de abismos gigantescos, y para que los ejércitos puedan ir de un lugar a otro, tienen que llevar los puentes con ellos que les permitan ir cruzando. Y este joven, que está en el momento más bajo de su vida, descubre de repente que tiene una habilidad especial que le permite hacer cosas que en teoría no podría hacer. Y a partir de ahí, yo no sé si Tamara y Ángel quieren añadir más, porque... Ángel, la magia en el archivo de las tormentas, para no destripar la trama, la magia en el archivo de las tormentas, que nos puedes contar brevemente, claro. Brevemente. Que será difícil, claro, de resumir, pero inténtalo. Vale, estoy intentando en mi cabeza hacer algo sin spoilers. La magia en el archivo de las tormentas... No, es que es spoiler hacer eso también. Vale, digamos que hay un tipo de magia que es energía, ¿vale? Que viene de esas tormentas, como comentamos, y hay ciertas personas que son capaces de utilizarla. Hay varios tipos de magia derivado de esto, de hecho hay un montón de tipos, y para poder utilizarla es verdad que hay que ser una persona especial. Decir qué tipo de persona ahora mismo es un poco spoiler sin entrar más en detalles, pero digamos que no solamente Kaladin, sino que empiezan a surgir más personas especiales. De hecho, el motivo por el que empiezan a surgir estas personas es también una parte importante del libro y es spoiler. Pero para aquellos que empiecen con este libro también hay que explicar un poco qué es la obra magna de Brandon. Él siempre lo ha dicho también, que es como su libro, es lo que él siempre ha querido hacer. Los otros libros han sido práctica para llegar a este punto y el world building es brutal. O sea, no solamente hay que centrarse en los personajes o en los poderes, o sea, aquí la gracia de este libro es
todo lo que contiene. Como bien ha dicho Dani, es un mundo azotado por tormentas que barren el planeta de lado a lado. O esto obviamente hace que no hay tierra, o sea, no hay tierra como entendemos de suelo que cultivar, porque la tormenta se le ha llevado todo por delante, ha afectado a cómo construyen sus casas, sus estructuras, todo está modificado para poder sobrevivir a un tifón que viene con continuidad y barre el planeta de lado a lado. Entonces, tenemos culturas, tenemos religiones, todo está basado en cómo es este planeta, que es otra de... Esto es lo que hace grande a Brandon. Es decir, cómo coge un sistema de magia que en principio es muy interesante y amolda a lo mejor un planeta entero alrededor de ello, o una religión alrededor de un planeta, etcétera, etcétera. La magia es uno de los puntos más importantes del libro, más espectaculares también. De nuevo, como en Mistborn, tenemos efectos muy visuales y muy espectaculares que en tu cabeza lo estás viendo y es que se te va la olla. De hecho, el primer capítulo del libro ya empieza con un personaje que tiene este tipo de habilidades, que es Seth, y yo creo que no es spoiler llegar a ese primer capítulo. Digamos que es una persona que puede controlar la gravedad, pero la suya propia. Puede afectar un poco la de los demás y algunos objetos, pero tiene que, digamos, tocarlos. Él puede modificar la suya. Entonces, mientras lucha, cambia su perspectiva y está luchando de repente con el techo, que ahora es su suelo, o la pared ahora es su suelo. Entonces, es de nuevo una especie como de mini Spider-Man, ¿no? Porque como puede caminar por otras superficies, pero es espectacular cuando te empieza a narrar cómo luchan ese tipo de personas. O sea, si a la gente le interesa la acción, va a flipar. Si a la gente le interesa el world building, va a flipar. Si a la gente le interesan los personajes y su evolución, pues va a flipar también. O sea, es un libro espectacular en todos los sentidos. Claro, además por lo que nos estáis contando, efectivamente, cuando empezamos a hablar de Elantris, fue como, y tú bien lo has dicho, Ángel, por lo que el propio Sanderson ha comentado, que esta era la obra a la que quería llegar y que todo era como un entrenamiento, digamos, muy bueno, pero al fin y al cabo un entrenamiento para llegar a esto, y esa evolución de la que contabais desde el principio, por lo que decís en el archivo de las tormentas, es cuando explota todo y cuando se nota y cuando es más evidente esa evolución, ¿verdad? Tamara. A mí, yo tengo que decir, ¿puedo decir dónde compré el libro o dónde lo vi? Sí, claro. Pues que sí. yo me acuerdo que bueno, que en aquel entonces estaba viviendo en Madrid, o sea, en Barcelona, antes de mudarme a Madrid, y pasé por Gigamés, ¿no? Y para cuando salió La lente de los dioses, hablé con una persona en aquel momento, con Didac, y le dije, oye, digo, todo lo que salga de este señor, me guardas uno, porque ya llegaba una situación. Y me acuerdo que cuando vi El Camino de los Reyes, que es el primer libro de la saga del Archivo de las Tormentas, me fliparon un montón de cosas. Bueno, el primero que era un tocho. La portada era de Michael Whelan, que Michael Whelan es uno de mis ilustradores fetiches desde que era pequeñita, que tuve que ahorrar para comprarme su libro de arte. Y después, cuando abrí el libro, está lleno de ilustraciones. Claro, yo soy una persona que de pequeña odiaba la geografía, pero le encantaba la historia. Y ahora me fascino a mí misma porque no hay un libro de fantasía que me vaya a comprar si no tiene un mapa. Y digo, jolín, qué incongruente, ¿no? O sea, lo que me gusta más es ver dónde pasan las cosas, qué está pasando y tal. Y además las ilustraciones, o sea, son muy bonitas, te meten muchísimo en el mundo, te ayudan a entender cómo son los personajes, cómo son las criaturas que viven, cómo son las plantas, porque de alguna manera te ha metido un compendio allí visto desde los ojos de otro personaje, que se supone que es quien crea los bocetos. Y claro, yo vi todo eso y pensé, joder, aquí me voy a dejar yo los 60 euros. Y me sorprendió porque creo que eran como 32 al cambio. Y sí. Claro, fue un shock. O sea, y digo, ¿qué calidad tiene el libro? Qué bonito es. Digo, bueno, que me lo llevo para casa. Y vamos, ahí que me quedé hasta que lo acabé. O sea, me gustó muchísimo porque yo disfruto, sé que es herejía, no disfruto de las peleas. Cuando empiezan a saltar para aquí para allá, pues yo leo en diagonal. Aquí en casa me suelen pegar por decir eso. Me gusta Ángel, muchísimo. yo creo que no está de acuerdo con eso. No está nada de acuerdo. Por lo que ha comentado. No, pero me fascina tanto, por ejemplo, el nivel de detalle, porque Brandon le gustan sus sistemas de magia, pero basados en la ciencia. Siempre tienen un trasfondo, siempre tienen un... Y aquí lo ves. Y lo ves de una manera. Y, por ejemplo, todas las razas que aparecen, porque
vamos, infinidad de razas, cada zona de ese continente, porque el planeta y el continente se llaman igual, pues cada zona del continente, cada país tiene, y además lo ves y te lo describen, cómo son sus trajes, cómo se comportan, cómo es la comida, cómo es la religión, cómo se relacionan socioculturalmente, cómo es el nivel político, los bofetones políticos que hay y por qué los hay, ¿no? Sí. Y muy interesante de dónde vienen algunos. Y lo más fascinante de la historia yo creo que es cómo tú te imaginas a los personajes y cómo tú te imaginas que son las razas y luego cómo son en realidad. Que esto después es Sí. como, ostras, pero esto era así. Y sí, es muy guay. A mí me gusta muchísimo. O sea, No, y me la capacidad encanta. de sorprender también es importante. Que te lleve por un camino y luego te sorprenda, eso también dice mucho del autor. Bueno, pues vamos a... cuando estuvimos hablando de organizar esta tertulia, queríamos hablar de, bueno, el Antris, el aliento de los dioses, la saga de Nacido de la Bruma, el archivo de las tormentas, pero Tamara me comentó que también sería interesante comentar, aunque sea brevemente, sobre Arena Blanca y Arcanum Ilimitado. ¿Me habláis un poco de ello? Empezamos, si os parece, por Arena Blanca. ¿Tamara? A ver, Arena Blanca es una historia que en español no se acabó de publicar, porque cuando salió en inglés también tuvo muchos problemas de publicación. Hubo muchísimo retraso, como de varios meses, cada vez que sacaba la empresa Dynamite sacaba la fecha y luego había un delay bastante importante. Y al final aquí solo llegamos a ver el primer libro, pero bueno, se está haciendo una edición integral con más contenido. Claro, esto es aquello que tú entras en el comer engañado, ¿no? Porque luego todo tiene sentido. Cuando llegas al archivo de las tormentas y llegas al cuarto libro, eso de que no te tienes que haber leído lo demás es mentira también. O sea, se disfruta mucho más si te lo has leído porque ves los pequeños detalles, ¿no? Y hay un personaje en el Cosmere que, o sea, no todos los personajes del Cosmere son conscientes de que viven en él, pero hay un Sí. personaje que sí que es consciente y es el que escribe al final de cada libro, digamos, el glosario, que te explica cómo funcionan las cosas. Y este personaje aparece en Arena Blanca también. Ajá. Y vas viendo cosas muy interesantes. Y luego en Arcano Ilimitado hay relatos cortos que están relacionados, por ejemplo, con otros mundos, como en el Antris, que sería Sel, tienes El alma del emperador, que es una historia súper bonita. Es como una extensión de los mundos, unos relatos que no sé, basados en esos libros, en esas sagas. El personaje que dice Tamara Sí, es la autora del Arcanum Ilimitado también, como libro, como idea, ¿no? sí. Y es como una especie de enciclopedia, digamos, para cosmerenautas de cosas del Cosmere. Entonces, te lees, por ejemplo, o Rosar, ¿no? Del Archivo de las Tormentas. Este planeta tiene tantos soles, tantas lunas, tantos tal, ¿no? Es como un convenio. Y Ajá. luego, aparte, hay como una historia extra Sí. recogida en el libro, que no tiene por qué haber escrito ya, digamos, ¿no? Ya están metidas ahí las historias, pero digamos que la gracia del libro es como es un libro creado por este personaje. Perfecto. Y las historias cortas que hay en el Arcano Ilimitado, ojo si os compráis este libro como primera opción, porque hay cosas que son spoilers si no habéis leído otras sagas, pero Bien, hay está advertirlo. pero hay varias que son sueltas, ¿no? Por ejemplo, El alma del emperador, no hace falta haberse leído el Antris, aunque sea en el mismo mundo, ¿vale? No es una secuela ni nada, simplemente es el mismo planeta donde ocurre la historia, que es una historia fantástica, como ha dicho Tam. Y en este libro, en Arcanum, tenemos también Arena Blanca en formato novela, porque Arena Blanca, que se lo voy a hacer comentarlo a Tam, es un cómic en realidad. Uh-huh. O sea, Brandon lo planea sacar como novela en algún momento del futuro, pero de momento son cómics. Entonces, lo que tenemos de Arena Blanca en Arcanum Ilimitado es un pequeño fragmento de la forma escrita en novela de Arena Blanca. ¿Vale? Lo digo por si hay alguien que se quiere comprar Arcanum pensando que está Arena Blanca dentro. No. Arena Blanca son cómics por separado. Sí. De todas formas, por lo que contáis, esto sí que es recomendable leerlo ya una vez te has metido Sí. en la obra de Sanderson y ya conoces los mundos de Sanderson, ¿verdad? Porque Sí. por lo que decía, por spoiler o porque te pueda destripar un poco alguna que otra obra, ¿verdad?
Sí, lo que comenta, estos relatos son ya para alguien que ya haya leído antes todo lo que ha publicado más o menos Sanderson, porque te va a encontrar alguna historia que complementan o ofrecen otros matices de historias de novelas que haya publicado. Pero si alguien se lo encuentra un regalo o lo quiere comprar, que sepa que también el volumen este incluye al principio de cada historia o relato, avisa al lector. Te dice, esta historia forma parte de dicho universo y no deberías leerlo si no has leído X novela. Pero también te vas a encontrar novelas, lo que han comentado, de que son completamente independientes y puedes disfrutarlas sin ningún problema. El alma del emperador, Sexto del ocaso, que es también una maravilla de Sanderson, es otro, un relatito muy corto que es también una joya. Tienes también el Bosques del Infierno, al título, Sombras perdón. por silencio. Sombras por silencio. Ese también es otra maravilla de Sanderson y también de un tono muy, muy oscuro, que quizá yo creo que es lo más oscuro que ha hecho nunca Sanderson y nunca volverá por ahí. Supera incluso a Nacidos de la Bruma y a mí me sorprendió muy gratamente quizá por eso. Es una pena que no vaya a seguir por ese derrotero, pero se puede disfrutar también las historias que tiene el Arcanum Ilimitado. Pero sí, lo mejor es dejarlo para cuando ya hayas leído todo lo que ya ha publicado o la mayoría de lo que se ha publicado de las sagas del Cosmere. Pues hablando, bueno, hemos hablado del Cosmere muy por encima, porque repetimos que podríamos hablar muchísimo. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar ahora a un tema que habéis apuntado antes, que es importante en las obras de Sanderson, hablar un poco de la religión en los mundos de Sanderson. Y lo que voy a hacer es, porque no nos va a dar tiempo de meternos en otras obras fuera del Cosmere y eso, pero si os parece os emplazamos para en otro programa hacer otra tertulia y hablar de los libros de Sanderson fuera del Cosmere, porque también hay mucho que hablar de todo eso y así tenemos más ración de Sanderson que seguro que estáis deseando de seguir hablando de eso, ¿verdad? Pues nada, a ver, el tema de la religión, que además a mí es un tema que antropológicamente me interesa mucho. ¿Cómo afronta Sanderson? ¿Queréis que hablemos de la religión por obra o la religión en general del Cosmere? No sé cómo lo queréis, cómo preferís afrontarlo, Dani. Yo creo que deberíamos tratarlo en general, porque como empecemos obra por obra va a ser muy, muy farragoso y sin entrar en temas, en destripes de la novela, yo creo que puede ser. Así que hablando en general, yo creo que lo primero que hay que destacar es que Sanderson es algo que me llamó la atención, aunque yo me enteré a posteriori, es de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es miembro, es lo que conocemos más comúnmente como un mormón. Sí. Y yo eso me enteré después. Y esto creo que lo deja muy claro que la religión es algo muy importante en su vida. Pero para los lectores que miren esto con un poco de reparo, les puedo advertir que las novelas de Sanderson no son una forma de venderte la religión. No te está haciendo que no es un sectario, digamos. No es un sectario, por resumirlo rápidamente. Sí. Es algo muy, muy importante en todas sus novelas, pero él te presenta todas las facetas de la religión, tanto los que creen como los más descreídos, de todas las distintas facetas. Y es algo que siempre, todos sus mundos, siempre hay religiones, siempre hay dioses, siempre hay creyentes. Y lo interesante es que cada novela va a ir explorando distintos acercamientos a lo que es la religión. Desde mundos en los que tenemos directamente a figuras que son dioses en la tierra y que son adorados como tales por el resto de los habitantes. Luego ya descubriremos si esto es verdad, es un engaño, si están utilizando una especie de disfraz para tener sometido a la población, hasta otros mundos en los que los dioses existían, pero ya no están sobre la tierra y no tienen una presencia física, o por lo menos directa. Y todo esto lo va a ir desarrollando en sus distintas novelas. Y creo que ofrece reflexiones muy interesantes sobre lo que es la creencia como algo importante para todos los personajes, para cómo ellos se entienden su vida y cómo la creencia, ya sea la creencia o precisamente el que rechazan que existan los dioses, sea algo que los define o los hace avanzar. A ver, Ángel, sobre este tema, sin destripar los libros, ¿qué puedes comentarnos? Bueno, pues como ha comentado Dani, Brandon es una persona que la religión está muy presente en su vida, pero
que también él siempre ha dicho que es algo que le fascina. O sea, le fascina conocer dos puntos de vista contrarios. La gente que dice, si Dios es tal, ¿por qué no tal? Entonces, él eso lo recoge, lo asimila, lo piensa, no lo rechaza de primer plano porque su fe le diga tal. Y luego esto lo vemos plasmado en los libros. Obviamente las religiones de los libros son inventadas, ¿no? No tienen nada que ver con religiones que tenemos en nuestro mundo. Sí. Pero tenemos, como bien ha dicho Dani, estos personajes que son agnósticos o que directamente están enfrentados a la religión, o bien porque ellos son de una religión contraria, o porque simplemente no profesan ningún tipo de fe. Entonces, encontrar este tipo de personajes es muy fresco porque tienes todos los puntos de vista y seguramente, aunque no quieras, coincides con alguno de ellos porque están representados. En el archivo, por ejemplo, tenemos a Yasna, sin entrar en detalles, que es uno de los personajes más famosos y queridos y que es completamente contrario a la religión, además con unos argumentos lógicos puros a los que muy poca gente puede enfrentarse. Y es como, ¿cómo es posible que una persona tan religiosa sea capaz de crear un personaje tan bueno que es capaz de desmontar así de bien las religiones de los demás? Pues esto es lo que lo hace interesante, o sea, ver cómo se enfrenta, ver cómo coincide, ver cómo encuentran un camino en común. O sea, que nadie se crea tampoco que lo que hemos dicho, ¿no? Que esto no es un panfleto para hacer a nadie religioso, simplemente es un punto de vista muy interesante de no es que Dios sea bueno o Dios sea malo, sino todos los puntos de vista o por qué esta raza cree en esta cosa, por qué esta raza cree en esta otra. Hay libros de los que directamente ves, también como comenta Dani, un falso Dios directamente, que tú ya como lector estás viendo que esto no va por ahí. O también hay libros, al contrario, que hay gente que no cree en ciertos poderes que tú como lector sabes que son literalmente divinos. Y es realmente interesante ver cómo se mezcla esto, porque no todos, pero en muchos, la magia y estos dioses están relacionados y es muy, muy interesante, de nuevo, no vamos a destripar nada, pero es muy interesante ver cómo cada planeta con ciertas deidades afectan a la investidura, que es como se llama la magia aquí, es como cómo estas deidades afectan a la magia de cada planeta y es espectacular cuando tienes conocimiento de varios mundos, ¿no? Cuando tienes conocimiento del Cosmer, cómo ver cómo todas se relacionan entre ellas, qué es real, qué no es real, etcétera, etcétera, y cómo afecta obviamente a la religión. Es curioso y también es muy de agradecer que por lo que nos ha comentado Dani y bueno, y tú Ángel, la religión en la vida personal de Sanderson es muy, muy importante, está muy presente, pero que sea capaz de plasmar en sus libros no solo una visión religiosa inventada, claro, pero tanto a favor como en contra y plasmar, porque lo más fácil para él hubiera sido hacer, digamos, un alegato a favor de sus creencias, de lo que él cree, y metértelo ahí, que eso lo hacen muchos autores, ya no solo con la religión, sino con la política, con todo. Y en este caso, bueno, es de agradecer que haya tenido la habilidad de presentar distintos puntos de vista y que no se haya dejado llevar por sus creencias como tal. Tamara, ¿quieres apuntar algo sobre la magia que no hayan comentado Ángel o Dani? Yo creo, o sea, para mí, por ejemplo... La magia no, la religión, perdón. Sí, no, la religión para mí, también la reflexión que se me queda es qué es ser Dios. Desde las diferentes perspectivas conforme va avanzando la historia, por lo que vas leyendo, creo, o sea, para mí lo que se me queda es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es ser un Dios? Y después, Brandon tiene... Cuando os aburréis de leer el Cosmere, llegaréis al apartado de la teoría realmática, que entonces te explota la cabeza porque es que es como Platón. Ya solo con el nombre ya... Sí, sí. A mí me costó la ayuda de Marina y de Ángel entenderlo y unos cuantos cafés. Pero claro, él, o sea, cuando estudias, porque además, claro, me acordaba de filosofía, que se me daba muy mal de pequeña, pero bueno, aún me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Y me acordaba de Platón y su reino de las ideas y tal. Bueno, pues Brandon ha hecho algo parecido y existen como el reino físico, que es donde pasan las... ¿Qué? Sí, no sé. El reino físico, que es donde pasan las cosas, el reino cognitivo, que es donde se reflejan las ideas, y luego está el reino espiritual, que es como la versión muy idealizada de esa idea pura. Bueno, pues ya ahí se te va la olla, ¿no? Es igual, ahí no, eso es para otro programa además. Y claro, ¿cómo interactúa todo eso? Y después, la otra cosa que me parece muy fascinante de Brandon es cómo ha evolucionado no solo la manera que él tiene de escribir, sino también a nivel personal, cómo es
su manera de entender el mundo, porque a raíz de... Es una persona que interactúa mucho con la gente, es una persona que se ¿cómo se dice eso? Que ¿Se cultiva? no se cultiva, sino que busca mucha información, que se documenta mucho, Sí. para intentar que sus personajes y sus mundos sean veraces dentro de la fantasía. Y su perspectiva de cómo son las relaciones humanas y de cómo es la relación de la humanidad con la religión también ha ido evolucionando gracias a Ujú. toda esa evolución desde 2000, no sé, bueno, 2005 que se empezó a publicar, pero hasta ahora, toda la evolución que ha hecho gracias a escribir y desarrollar estos mundos. Entonces creo que en ese sentido, dentro de su entorno es una persona con una mente bastante abierta, porque la manera en la que tiene de expresar es lo que han dicho ellos, ¿no? O sea, no cierra la puerta, da voz a muchos personajes, se documenta para que estos personajes em, sean reales dentro de lo que él puede ofrecer y vamos, a mí me fascina, la verdad. Pues como os he dicho, yo creo que vamos a dejar para otro programa las obras fuera del Cosmere. Ya hablaremos de ellas, que seguro que es también muy interesante. Has apuntado ahora mismo algo, Tamara, que precisamente es algo de lo que os quería comentar a continuación, y es la interacción de Brandon Sanderson con los fans, con la utilización que hace de las redes sociales, porque creo que eso también, por lo que comentáis vosotros, es algo bastante importante y que también lo utiliza muy bien el autor. Dani, ¿qué nos puedes comentar de esto? Esto está muy relacionado con lo que comentábamos al principio, precisamente, que habías dicho tú. Muchas veces los libros no se venden por una portada bonita sino precisamente por el boca a oreja. Y creo que eso es algo que Sanderson ha sabido aprovechar muy bien. Sabe que son los lectores los que de verdad venden un libro. Y son un amigo, un colega, un conocido que te recomienda: mira, lee este libro que lo vas a alucinar. Y Sanderson ha tenido un contacto muy, muy, muy estrecho con lectores, asiste a convenciones, es muy abierto ofrece a través de YouTube un montón de contenido, emite en directo cosas, y eso le permite interaccionar, responder preguntas de los lectores, cualquier cosa, para que ellos se sientan que forman parte de una comunidad. Y Sanderson constantemente le está ofreciendo, a través de newsletter que envía también por si te das de alta en su web, constantemente te está informando de todo lo que está haciendo. Mientras que hay otros autores que te cuesta la vida saber si de verdad están escribiendo, qué están haciendo en ese Es momento. cierto. Sanderson te bombardea constantemente: mira, he empezado a escribir tal libro. Ya llevo, bueno, solo hay que entrar en su web. Si entras en su web, que en Cosmer también lo tienen actualizado constantemente, tienen unas barritas que te indican el estado en que se encuentran las distintas novelas que está escribiendo en este momento. Te dice El progreso de el progreso que escritura. lleva de tantas Jo, palabras o tantos 200. Y eso sí, sí. genera que el lector sepa, sin tener que investigar mucho, todo lo que el autor en ese momento está manejando o te va a ofrecer próximamente como obra que tú pronto vas a poder disfrutar. Ángel, de este tema, la verdad es que me parece muy curioso porque no es habitual. Es verdad que no es habitual que un autor, y más, porque a lo mejor un autor menos conocido sí tiene es más accesible, pero no es habitual que un autor con una legión de seguidores como Sanderson sea tan comunicativo, tan accesible e informe tanto de lo que hace. Este punto, ¿qué te parece, Ángel? A mí también fue una de las cosas que me sorprendió al principio. Estamos todos acostumbrados a lo típico, ¿no? Esperas un año, 2 años, los que sean, a que un autor saque un libro y el libro simplemente aparece. No es algo que te informen, o sea, te enteras el día 20 va a salir el nuevo libro y estás encantado, obviamente, pero no hay noticia. Sí. Brandon ha cogido por los cuernos las redes sociales e informa de todo. También hay que tener en cuenta que Brandon es una persona cuyo hobby es escribir. Es decir, no es una persona que sea autor porque le saca, obviamente también le da de comer hoy en día, ¿no? Pero me refiero, a él le gusta escribir. Cuando tiene un rato libre, él escribe en sus viajes en avión a otras convenciones. De hecho, ha sacado hace poco un vídeo que estaba de vacaciones en Hawái y estaba comentando también que estaba escribiendo en el hotel. O sea, a este señor le gusta escribir. Y por lo tanto Sí, sí, tenemos sí. una inmensa cantidad de libros, y para seguir un tracking, pues eso, ¿no? Nos va informando. Es increíble poder entrar en su web y ver que tu libro favorito ya va por un 80% y que seguramente lo tengas dentro de X tiempo, pero es algo que tienes
dentro de nada. O sea, y cuando vas a una convención y puedes hablar con él, pues le puedes preguntar, oye, ¿cuándo vas a sacar tal libro? Y te dice, mira, lo tengo planeado para tal, lo tengo planeado para cual. Y es alucinante poder coger a un autor de tú a tú y decirle, me encanta este libro, ¿cuándo vas a hacer otro? Y te dice, mira, tengo planeado una secuela para el 2025. Claro, y además él también, por lo que comentáis, sabe utilizar eso para generar esa ansiedad en los lectores, porque también, claro, los lectores que saben, imagino que un lector ávido de Sanderson, cuando ve que la próxima novela está al 90%, yo creo que ya está que te muerde la uña deseando que aparezca, y eso, quiera que no, ya va generando esa expectación para cuando salga el libro. Y Tamara, tú, ese tema de que sea tan accesible y que dé tanta información, ¿cómo lo ves? Porque es que no es habitual, desde Pues luego. yo me No es tengo que habitual. confesar que sufro por él, porque mi teoría es Sí. que él no quiere hacer todos esos vídeos y seguro que lo tienen ahí maltratado, porque no me puedo creer que tenga tiempo de dormir. Bueno, a veces parece insomnio, pero que tenga tiempo de dormir, de ponerse a escribir, de ahora se le ha dado por hacer un podcast con Dan Wells, que es un amigo suyo, con el que además de dar clases, porque Brandon da clases en la universidad, además de eso tiene un podcast semanal sobre cómo escribir junto a Dan Wells y otros escritores. Y encima nos actualiza semanalmente. O sea, a mí que no me mientan, lo tienen maltratado. O sea, A ver si va a haber más de un Brandon Sanderson, está sí, clonado o algo. exacto, esa es otra teoría. Pero, claro, él contó alguna vez, ¿no? Que una de las cosas que cuando él empezó, porque le gusta mucho la rueda del tiempo, y escribió los 3 últimos libros después de que, bueno, tristemente, pues Robert Jordan falleciera. Y claro que él, para saber cuándo iba a salir un libro, pues tenías que ir a la librería y no tenía forma de conocer la información o de cuándo va a salir la edición limitada en piel y tal. Y que él decidió, cuando empezó a trabajar más en Internet y a utilizar los foros y tal, estar más en contacto y que la gente estuviera más en contacto con, digamos, con su obra. Y tanto es así que también llegó a explicar que en los principios, en los foros, él escribía, oye, tal día voy a estar en tal sitio firmando libros cuando al principio, pues igual tenía publicado el Antris, y decía que aparecía más gente para que él firmara que otros autores más establecidos. Y era como, ¿cómo ha pasado esto? Le decían, y dice, pues yo qué sé, yo escribí una newsletter y escribí por internet. Y Claro. claro, ahora estamos en una época en la que yo creo que el primer autor con el que viví algo parecido fue con Martin, ¿no? Porque me encantaba Martin y seguir su foro y seguir la web y ver cuándo ponían las noticias. Y da mucho juego, o sea, y se agradece muchísimo bueno, que te valore como para tenerte informado. Y por otro lado, recuerdo que a Ángel, lo de cuando le vimos por primera vez, que a raíz de eso decidimos transformar un post de un foro perdido en una web, eh, Brandon dijo una cosa que nos explotó la cabeza, que fue cuando le dimos las gracias, dijo gracias a vosotros porque gracias a vosotros yo puedo escribir. O sea, él siente ese agradecimiento y su mujer también es hiperdivina y es como, no sé, creo que es una persona, a pesar de toda su fama, todavía consigue mantener la humildad Tiene los pies en el suelo, ¿no? y tiene los pies en el suelo. No sabemos por cuánto Ángel, tiempo, Yo pero... iba a comentar que también Ángel, sí. está en Reddit. O sea, si utilizáis Reddit, en los subforos, digamos, dedicados a él, sus Reddits suyos, postea. Literalmente está él ahí también. No está solo él, también está su equipo. Podéis encontrar a Isaac, podéis encontrar a más gente. Y Peter. Y Peter también está. O sea, el equipo de Brandon, es decir, el ilustrador y el director también están ahí. O sea, hay gente que hace preguntas y de repente te llega Brandon a contestarte tu propia pregunta. Es la caña. O sea, nunca había visto algo así de meterte a un sitio y decir, este personaje no me gusta. Y llega Brandon y te defiende su personaje. Te dice, perdón, pero mi personaje es la caña. No, es broma, no hace eso, pero que está guay poder interactuar con él. Pero vosotros lo sabéis, pero imaginaos a alguien que está empezando a leer a Sanderson y que encuentre de repente una respuesta de este hombre. Yo creo que se puede quedar alucinado porque, ya te digo, no es nada habitual. Vamos a ver, para terminar, yo quería haceros una pregunta que a lo mejor es algo complicada para vosotros. Ya nos habéis contado más o menos el orden en el que recomendáis que se empiece a leer los libros y tal, que hay variedad de opiniones en ese aspecto, según se os pregunta a vosotros o a Dani ya ha dicho
Ahí ya hay una pequeña divergencia, o incluso Sanderson también tiene su propio orden. Pero imaginad que queréis recomendarle a alguien que no ha leído absolutamente nada de Sanderson, nada. Un libro para engancharlo a Sanderson. ¿Seguís manteniendo el orden que queréis o preferís que empiece a lo mejor con otro? No para... Es decir, a diferencia de la guía de lectura que tenéis vosotros, del orden de lectura, un libro para enganchar de verdad y que tú digas, como se lea este, se va a leer después los de delante, los de detrás y se los va a leer todo. ¿Tamara? Yo coincidiría con Dani, o sea, y el Imperio. O sea, nosotros cuando hicimos el orden de lectura pusimos, digamos, 3, o sea, es interactivo si lo ves en PC y puedes ver los comentarios que hemos dejado. Pero claro, desde... Es que yo creo que el Cosmere además se resume con una sola frase que se dice en algún libro de alguna obra del Cosmere y es siempre hay otro secreto. Y eso ya, cuando descubres eso ya es un no parar. Ángel también. Coincido. O sea, hoy en día, aunque nosotros recomendamos el Antris como primera obra para iniciarse en el Cosmere, claro, hablamos del Cosmere. Si hablamos de un libro para engancharte a Brandon y decir, de aquí no Va sales... a ser uno del que no hemos hablado hoy, ¿verdad? Seguro. No, también el Imperio Final de Nacidos de la Pluma, en la primera obra de la primera trilogía, Sí. creo que es lo que más puede atrapar. Obviamente también depende de la edad de la persona. Si es más joven, hay libros más juveniles que pueden atrapar igual, pero a un lector en plan como nosotros, diría, más general, que le guste la fantasía, creo que el Imperio Final es la mejor opción ahora mismo para empezar. ¿Y Dani? ¿En tu opinión? Sí, es que es eso. Yo creo que el Imperio es lo que te vas a encontrar todo lo que luego en otras novelas lo vas a encontrar a un nivel más grandioso, más apabullante, pero en el Imperio Final te da todos los elementos que maneja Sanderson en su novela y está muy bien condensado. Es algo que funciona de forma independiente, como he dicho, aunque es un inicio de una trilogía. Porque aunque es verdad que, como ha comentado Ángel, cuando él leyó el Camino de los Reyes, el Camino de los Reyes es una locura de novela, es increíble. Lo que pasa es que son 1400 páginas. Y para un lector, enfrentarse por primera vez a Sanderson con 1400 páginas es una construcción que va más pausada, hasta que te lanza al gran final de la obra. Y ahí exige más al lector en el Camino de los Reyes. Es una novela que es grandiosa, pero también puede echar para atrás a un lector que quiere una experiencia un poquito más pausada, más rápida, más condensada. Un lector que esté acostumbrado a sagas grandiosas, que se lance sin dudar al Camino de los Reyes porque no va a tener problema. Son 1400 páginas y sabe lo que te vas a encontrar ahí. Pero para que uno que no esté muy acostumbrado a la fantasía o que no quiera algo más, desde luego que empiece por el Imperio Final, que es el que le va a dejar la cabeza loca y va a querer más. Perfecto, pues vamos a terminar ya con esta tertulia. Se nos han quedado muchas cosas, por supuesto, en el tintero que recuperaremos en otra tertulia, porque estoy muy interesado también en conocer la obra de Sanderson fuera del Cosmere, esas novelas más juveniles, tal, todo eso. Os emplazo a que hablemos en otro momento. Yo creo que la verdad es que estoy seguro de que los oyentes, quienes conozcan a Sanderson y estén enganchados, les habrá encantado conocer vuestra opinión y además estoy seguro que muchos son seguidores de vuestras webs, tanto de Caballero de Árbol Sonriente como Cosmere.es, pero quien no conociera a Sanderson, que los hay, os lo digo yo, pues como lector me refiero, la verdad es que con lo que habéis contado yo estoy seguro de que más de uno tiene muchas ganas de leer a Sanderson. Imagino que con lo que habéis comentado de cada una de las obras, cada uno habrá pillado una, esta me puede gustar más, esta menos, esta más, esta menos, pero por lo que decís, Sanderson engancha sin duda cuando uno empieza, es difícil de terminar. Eso ocurre con los buenos autores siempre. Pues nada, Daniel, muchas gracias por haber participado en esta tertulia. Espero que estés también en la próxima que hagamos sobre Sanderson en próximos programas. Y bueno, encantado de tenerte aquí. Además de en la revista, nos seguiremos leyendo en la revista y de escucharnos aquí en Windowman. Muchas gracias por participar. Nada, gracias a vosotros. Para mí un placer y encantadísimo. Cuando haya otra, me apunto.
Y Tamara, Ángel, lo mismo digo, encantado me ha gustado muchísimo hablar con vosotros, conocer de primera mano vuestra opinión sobre Sanderson, porque la verdad es que vuestra web es fabulosa. Quien esté interesado en Sanderson, ahí tiene información, vamos, que abruma de la información que hay, pero está muy bien ordenada, muy bien organizada y ayuda mucho a conocer a Sanderson desde lo más básico a su obra con más profundidad. Muchas gracias por participar y os esperamos para hablar de Sanderson y de esas otras obras fuera del Cosmere. Aquí estaremos. Muchas gracias por invitarnos y eso, nos vemos en el próximo. Muy bien, un abrazo a los tres. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.